Muy buenas tardes. Vamos a continuar la sesión de hoy. Pues ya. Vale, pues ya creo que ya. Ahora sí. Bueno, continuamos la sesión de esta tarde con la segunda mesa redonda que hemos titulado Sudán en el cruce del mundo árabe y África, cooperación cultural, internacional y potencial para el intercambio hispano-sudanés. Bajo este título hemos querido realmente reunir a 4 personas que en principio vienen de disciplinas y de ámbitos profesionales muy distintos, pero que todos tienen en común o bien el conocer y estar muy vinculados a trabajar con el asunto de la historia y la cultura como materia de trabajo, o hacer de ello también un objeto de cooperación y de intercambio cultural, que en este caso pretendemos que esta mesa nos lleve a realmente poder explorar un poco el potencial y las posibilidades de que este intercambio se intensifique y se desarrolle entre España y Sudán, que es el objetivo del conjunto de estas jornadas, ¿no? Así que, como tenemos a 4 personas en la mesa y los 4 tienen muchas cosas que decir, voy a presentar primero, hablarán en el siguiente orden. En primer lugar hablará Gaizar Musalzein, luego hablará Javier Gozálvez, continuará Rashid Diab y terminará la mesa Araceli Sánchez Garrido. Iré presentando a cada uno de ellos a medida que les corresponda tomar la palabra. En primer lugar, hablará el señor Gaizar Musalzein, que ha venido con la delegación de Sudán expresamente para estas jornadas. Él es profesor asociado de la Universidad de Jartum, es máster en Sociología de las Religiones por la Universidad de Temple y máster en Historia Social y Urbana por la Universidad de Jartum. Actualmente desempeña el cargo de investigador jefe del Instituto de Estudios Africanos y Asiáticos de la Universidad de Jartum desde mayo de 2010. También ha desarrollado su labor profesional en un ámbito muy diferente, pero igualmente importante, que es el de la defensa de los derechos de la infancia, y en esta línea ha colaborado con la organización UNICEF en numerosos estudios de casos sobre abusos y explotación infantil. En este caso, evidentemente, su presencia aquí ha sido requerida para que nos hable de la historia social y cultural de Sudán, y para ello le damos la palabra. Gracias. En primer lugar, darle las gracias a todos los que han contribuido en la organización de este encuentro tan importante, especialmente Casa Árabe, la Embajada de Sudán en España, y el título de esta ponencia, que es un resumen de un estudio que ha sido redactado específicamente para este encuentro, es sobre la civilización de Sudán y la influencia que en ella ha tenido la migración. Su título en inglés es más preciso: la migración árabe africana. En inglés, estas migraciones no han sido todas de carácter árabe o africano. Algunos tal vez no sepan que hay unas intersecciones entre la historia de Sudán y el mundo en general, incluso con España. En primer lugar, y para que se hable con toda precisión, debemos definir qué es civilización, qué significa Sudán y qué significa migración. Todas estas palabras tienen un significado preciso y no quiero extenderme mucho en esta parte teórica, pero hay que distinguir entre lo que es civilización, cultura, como conceptos, y la pregunta que se plantea: ¿existe en Sudán culturas o civilizaciones, o solo una civilización, que es la civilización sudanesa? ¿Sudán es un lugar determinado o un concepto variable? Respecto a las migraciones, muchos creen que se trata de las grandes migraciones
que vienen de un lugar y se asientan en otro. Sin embargo, las migraciones cualitativas son reducidas, como se puede observar. La migración puede ser, por ejemplo, una invasión militar, puede tomar otros aspectos, un aspecto comercial, por ejemplo. Y también hay inmigración de carácter económico, y esta sí que trae a grandes cifras de personas. Y también la inmigración no es de destino, y cuando se asienta en un lugar ya no se trata de una inmigración, se trata de un asentamiento. Muchas de estas inmigraciones no se asientan y vuelven al lugar de origen, como sucedió, por ejemplo, en los últimos tiempos, cuando vinieron los europeos, los ingleses, a Sudán y después partieron al final de la ocupación de Sudán. Sudán, desde la perspectiva de la ubicación geográfica, no está determinado de un modo zanjado. Varía, porque se puede hablar de un Sudán amplio para que incluya las zonas que se han reducido, se han separado, y esto no sigue una misma línea en la historia. Puede crecer y después disminuirse, y esto es un proceso largo. El concepto más típico de Sudán, más conocido, es Sudán, que está entre las líneas del paralelo 12-4 y que cambió en 2011. Este Sudán se formó en esta superficie en 1916, porque el Sudán turco otomano no es Sudán. El actual, no es el Sudán actual. Cuando hablamos de civilización, en lo académico no cabe lo diplomático. Los académicos deben hablar claramente. Y todo lo que se habla de la prehistoria, se habla de una historia de más de 7.000 años, y la civilización humana conoce las grandes ciudades u urbes desde solo hace 10.000 años. Podemos hablar de civilizaciones medianas en Sudán en comparación con las grandes civilizaciones mundiales. Y una de las características de estas civilizaciones es la extensión, tanto en el lugar como en el tiempo, y el impacto en la historia mundial. Hay también otras civilizaciones de carácter mediano por la naturaleza del lugar, y por eso los reinos establecidos en Sudán eran reinos pequeños y no se han extendido en toda la superficie de Sudán hasta la llegada del colonialismo británico, que ha unido toda esta superficie. También hay que distinguir entre la composición poblacional y las dimensiones culturales. Hay que proclamar que las bases de la civilización en Sudán y la composición poblacional se efectuó hace muchísimo tiempo, antes de llegar a su última versión que conocemos, cuando Sudán formó parte de la civilización árabe e islámica, adoptando la religión islámica, que es un corpus de valores, de distintas cosas, y también es un vínculo. Y esto no significa que no hay continuidad de civilización de Sudán, o que Sudán difiere de otros lugares. La continuidad de la civilización hay que abordarla científicamente. Con la interrupción de la civilización también. Se dice mucho que el pueblo de Sudán está todavía en vías de formación. Sin embargo, la tierra es antigua
y se suceden en ella las civilizaciones y continúan también. Generalmente se puede ver que desde que empezaron los contactos con las potencias mundiales, con el reino faraónico moderno, entonces había en Sudán un Estado fuerte que tenía unas características determinadas de civilización. No se trataba de la civilización de Nubia, y cuando apareció la civilización de Karma, que es 1000 años antes de Jesucristo, y la civilización de Karma ha reflejado unas características de Sudán. Por ejemplo, las costumbres de entierro son africanas y también están los sacrificios humanos que no existían en la civilización egipcia. En la religión hubo un cambio también del dios venerado, y como chiste se dice que el dios sudanés es el dios león que se venera en Sudán también. Aarón se ha situado detrás, y esto es un simbolismo. Este simbolismo que persiste todavía en la cultura de Sudán y de Etiopía. Y los grandes dioses no cambian mucho. Ha cambiado. No estoy hablando de todo el Sudán. Y hasta que apareció el Dios en el sentido cristiano de la Trinidad, como la civilización bizantina, y después llegó el Islam. Debemos entender que el cristianismo como entidad completa, civilización, no estaba implantada en todo el Sudán, y continuó durante 1000 años, y el Islam 500 años, porque el Islam como Estado llegó a su culmine con el reino de Sennar en el siglo XV. La gente habla de la entrada de los árabes o del Islam a Sudán, pero hay que diferenciar entre los portadores del Islam, que son los árabes, y entre el Islam y también la lengua árabe. Los portadores del Islam cambiaron después de tiempo. Había gente del oeste de África. Sudán es una zona litoral y también tiene una cultura de facilidad para aceptar al otro. No es como la cultura de las zonas desérticas o de las cordilleras. Son zonas aisladas que tienden a rechazo y no aceptar con facilidad al otro. Por ejemplo, Egipto está limitada al Nilo y está limitada también a este sistema de riego del Nilo. Sin embargo, Sudán todavía se caracteriza por lo rural, aunque la población rural ha inmigrado a las urbes. Puesto que el tiempo es muy limitado, la verdad, voy a llegar a la conclusión de esta ponencia, y que es Sudán desde hace 500 años tomó esta forma, pero no completó el cambio. El Islam todavía no se propagó, y no estoy hablando de la propagación horizontal. Existe también vertical. A lo mejor se propagó de manera formal, pero requiere un tiempo.
el primer Estado sudanés musulmán en el centro de Sudán no fue obra de los árabes, sino de los mestizos, porque Abdallah Barshal es nubio, de los nubios que se han islamizado o se han convertido al Islam. Estamos hablando de hace siglos. Y por ello, esta convulsión en Sudán es casi normales. Son las convulsiones que se han producido también en los estados europeos durante su formación. Después de la llegada del Islam, el factor crucial fue la civilización occidental, que ha tenido un impacto verdadero. Y cuando llegó el ejército británico, acabó con el sistema mahdista y instauró un nuevo régimen o sistema, trajo nuevas cosas y nuevos valores y emergió una capa social occidentalizada, que es la que está gobernando ahora Sudán. No son totalmente occidentalizados. Hay todavía allí una lucha entre esta occidentalización y permanecer en la identidad. El impacto ha sido crucial. Tiene que haber también adaptación y modificaciones, y constatamos desde el fin del colonialismo que hay un proceso todavía de islamización, arabización o de recuperación. Ahora, la continuidad de Sudán o la perspectiva de Sudán, hasta dónde, esto ya es otro mundo. Yo no puedo hablar en detalles por el tiempo del que dispongo. Hay una metodología científica que podemos aplicar para comprender mejor y emplear este conocimiento para convivir y para lograr la paz sobre una base realista. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Gaisar Musa. Va a tomar la palabra ahora Javier Gozálvez. Javier Gozálvez, aunque es farmacéutico, aquí está no por sus recetas, sino por sus viajes y por lo que sobre ellos ha escrito. Es viajero, como digo, y visitó gran parte del mundo antes de llegar a Etiopía. Allí se detuvo y el resultado fue el libro Etiopía, un rostro con 3 miradas, publicado por Altair en colaboración con Dulce Cebrián. Sobre ese país también ha escrito artículos y colaboraciones y ha dado conferencias. Hace 7 años centró sus pesquisas en el Nilo Azul y tras varios viajes siguiendo todo su curso por Etiopía y Sudán ha podido sumergirse en las culturas que jalonan las riberas de este río y observar, conocer, reflexionar, sentir y vivir desde dentro un patrimonio natural y humano que debe considerarse universal. Por este viaje y el libro Nilo Azul que publicó, está aquí y nos va a hablar de la historia de Sudán desde la perspectiva de un español que lo ha conocido profundamente. Bueno, muchas gracias, señora embajadora, ponentes y asistentes. Buenas tardes a todos. Me presento ante ustedes como un viajero español cuya inquietud por conocer nuestro mundo me llevó a penetrar en tierras sudanesas. Y como tal, voy a dirigirles la palabra. Se habla de la cultura de Sudán, pero tal vez sería más apropiado hablar de las culturas sudanesas. La diversidad de Sudán en cuanto a etnicidad merece ese plural. No obstante, hay un rasgo que es compartido por los diversos pueblos del actual Sudán, su marcada identidad árabo-islámica enriquecida con pinceladas africanas. No hay duda alguna de que Sudán es el mayor ejemplo del encuentro de 2 mundos, el árabe y el africano. Un encuentro que presenta un hecho en el que Sudán difiere de todos los países del norte de África, y en ello me voy a centrar brevemente. Así,
con la gran expansión árabe iniciada en tiempos del profeta Mohammed, la paz sea con él, los países norteafricanos fueron conquistados en muy poco tiempo. Su consecuencia, casi inmediata, fue la pronta arabización e islamización de sus sociedades. Sin embargo, en el caso de Sudán, más que de conquista, deberíamos de hablar de una lenta, casi 8 siglos, pero progresiva penetración de grupos árabes, los cuales, tras interrelacionarse con pueblos puramente africanos, terminaron implantando su cultura. Una cultura que, si bien, como toda interrelación, tuvo su influencia africana, se basó en 2 pilares básicos del mundo árabe, la lengua y el Islam. Todo indica que la implantación de dicha cultura empezó a tomar fuerza a mediados del siglo XV, cuando a orillas del Nilo surgió un reino de extracción árabe, el reino de los Abdalab. Debo destacar que dicho reino ha sido considerado por algunos especialistas como el primer estado árabe de Sudán. A inicios del siglo XVI, bien los Abdalab o bien los Funch, cuestión que permanece abierta, pusieron fin al reino de Alwa o Alodia, último reino cristiano de Sudán. De lo que no hay duda alguna es que la supremacía de los Funch, de origen impreciso pero de indiscutible raíz africana, les llevó a establecer un sultanato que protagonizó un largo periodo de la historia sudanesa. Y a mi entender, fue en este periodo cuando se solidificó y tomó auge el encuentro de arabismo y africanidad para así propiciar que el Islam se extendiera por gran parte de Sudán. En 1821, un ejército del expansionista Egipto de Mohammed Ali remontó el Nilo y puso fin al sultanato Funch. Tras ello, y durante 65 años, el pueblo sudanés estuvo sujeto al sistema opresivo de los turco-egipcios de Mohammed Ali, el cual, en su afán europeizante, no dejó de contar con la colaboración directa o indirecta de las potencias coloniales europeas. Ante tal situación, una voz se alzó en 1885 y logró aglutinar a gran parte del pueblo sudanés, pueblo que quizá y por primera vez fue tomando conciencia de pertenecer a una misma nación. Dicha voz fue la de Mohammed Ahmed ibn Abdallah al-Mahdi. Con la toma de Jartum por los Ansar, los guerreros del Mahdi, Sudán entró en un periodo conocido como la Mahdiyya, pero poca fue su duración. Los intereses geoestratégicos del Imperio Británico, principalmente su control del Canal de Suez o el sueño colonialista de su eje El Cairo-Ciudad del Cabo, propiciaron el que un ejército anglo-egipcio conquistara Sudán. Reconquista, según los británicos. Sirva esta breve introducción para señalar que desde entonces los medios occidentales, tanto mediáticos como algunos sectores del mundo académico, han observado la Mahdiyya bajo una óptica eurocéntrica que estigmatiza al Sudán mahdista. Y me atrevería a decir que la amplia divulgación de esa imagen en los medios occidentales del pasado histórico de Sudán ha conllevado desafortunadas consecuencias hasta el día de hoy. Sin embargo, deberíamos tener presente que los líderes mahdistas y gran parte del pueblo sudanés, señalados despectivamente por la literatura colonialista como fanáticos derviches, lucharon contra la injerencia externa, no solo por su afán de independencia y defensa de su identidad, sino además por un ideal panislámico. En 1898, con la sangrienta captura por los británicos de Omdurmán, centro de la Mahdiyya, la Qubba o tumba del Mahdi fue reducida a ruinas. Con ello se pretendía borrar todo un símbolo del mahdismo, pero no por eso se logró destruir el sentir del pueblo sudanés. Dan fe de ello algunos testimonios de viajeros europeos que en los primeros años del siglo pasado visitaron el Sudán anglo-egipcio. Encontrándome en este foro de España y Sudán, me gustaría citar el comentario que el reconocido escritor español Vicente Blasco Ibáñez dejó escrito en su libro La vuelta al mundo de un novelista. Así, cuando Blasco Ibáñez viajó al Sudán anglo-egipcio, si bien su visión histórica del país estaba alimentada por la literatura de la Europa colonialista, en Omdurmán le llamó la atención que, siendo el país muy pobre, los sudaneses no dudaban en lanzar por encima de las verjas del mausoleo destruido valiosos dátiles frescos, detalle que indiscutiblemente
Era todo un signo de veneración hacia la figura de al-Imam al-Mahdi. Ante todo ello, pienso que en nuestro mundo actual habría que globalizar la historia con una visión más objetiva para no caer bajo la losa de dogmatismos prepotentes, verdades sesgadas o imágenes estereotipadas. También la cultura se debería globalizar, con la fuerza y riqueza de toda su gran diversidad, sin dejar en ningún caso que dicha globalización termine reducida a una monocromática uniformidad auspiciada por el dictado de los poderes económicos. Como viajero, penetré en Sudán siguiendo las huellas de un río, tan etíope como sudanés, el Bahr al-Nil al-Azraq, o Nilo Azul. Cuando leí la decisión de la UNESCO de incluir a la isla de Meroe como patrimonio de la humanidad, la grata y justa noticia añadía una coletilla mencionando que ello redundaría en una mayor afluencia de turismo hacia Sudán. A título personal, debo señalar que sin obviar los grandes tesoros arqueológicos que encierra Sudán, su pueblo es ya de por sí un gran atractivo para cualquier visitante. Es evidente que la hospitalidad es uno de los grandes valores de la cultura árabo-islámica. Se sigue con ello el sagrado precepto coránico que nos señala la ley A60 en la sura 9 de At-Tauba o del arrepentimiento. En dicha ley se indica, entre otros deberes del creyente, el deber de dar auxilio a los viajeros. He viajado por muchos países árabes, pero hasta donde llega mi experiencia, la hospitalidad del pueblo sudanés no tiene parangón. Por otra parte, como español, quisiera señalar que, aunque no totalmente inmerso, pertenezco a la denominada cultura occidental, una cultura que con sus raíces grecorromanas ha aportado grandes valores al ser humano. No obstante, en nuestro mundo coexisten otras culturas, entre ellas la árabo-islámica, con rasgos y valores muy positivos, adecuados a las necesidades y el sentir de las sociedades en las que se ha desarrollado, o en aquellas en las que ha dejado un legado, caso de España a mi entender. Siempre he pensado, tal vez por mi sentir mediterráneo, que la diversidad de culturas presentes en nuestro mundo no nos separa, sino todo el contrario, que a todos nos enriquece al formar parte todas ellas de un patrimonio que a todos nos pertenece. En mi opinión, subjetiva y por tanto limitada, la evolución de la civilización occidental ha terminado centrándose en el individuo, con sus consecuencias positivas, sin estar exenta de aspectos negativos. A su vez, el mundo árabo-islámico se ha centrado y continúa centrándose en su estructura social, partiendo de la familia como base. Un mundo en el que hay grandes valores positivos y que, como toda civilización, también tendrá que ir, de acuerdo con los tiempos, evolucionando en ciertos aspectos para limar asperezas o superar contradicciones. Tal vez el camino a seguir sería el que aprendiéramos los unos de los otros, y la mejor forma de que esto sucediera es, partiendo del respeto, ir adquiriendo y sobre todo divulgando un conocimiento real no manipulado que nos lleve a comprender aquello que nos pueda separar, al tiempo que tendríamos que valorar aquello que nos pueda unir, tendiendo puentes entre las diversas culturas. Y voy a mostrar 3 puentes culturales centrados en el área del derecho islámico, en el mundo del sufismo o en los avatares de la historia, que a través de los tiempos unen directa o indirectamente España y Sudán. Así, siguiendo un orden cronológico, quiero destacar en primer lugar la figura del siglo X de Ibn Abi Said al-Qayrawani. Hay que tener presente que si bien en la islamización de Sudán, dentro del Islam sunita, hubo cierta coexistencia de 2 madhab o escuelas jurídico-doctrinales, la malikí y shafií, fue la escuela malikí la que terminó por imponerse. Hay que señalar que los gobernantes del sultanato Funch propiciaron la llegada, o en su caso el regreso a Sudán, de ulemas y alfaquíes o expertos en derecho islámico, los cuales establecieron halwas o escuelas coránicas, donde fueron esparciendo las bases elementales de la ley y la teología islámica. En dicho largo proceso, los expertos en ciencia islámica contaron en Sudán con 2 valiosas herramientas: el Mukhtasar o sumario de Jalil ibn Ishaq del siglo XIV y la Risala fi al-Fiqh o compendio de derecho islámico del siglo X, obra de Abu Mohammed Abdallah ibn Abi Said,
llamado Al-Qayrawani porque residió la mayor parte de su vida en la tunecina y santa ciudad de Kairouan. Los estudiosos en la vida y obra del autor de la mencionada Risala le asignan dos lugares de nacimiento, la ciudad de Kairouan o bien un poblado español cercano a Toledo, desde donde emigró a Túnez. Sería una labor encomiable el que desde centros adecuados, bien sean españoles, sudaneses o ambos, se investigara con profundidad su figura para, dado el caso, rescatar la españolidad de un gran jurista hispanoárabe que estableció de forma fácilmente comprensible las bases del derecho maliquí vigente en gran parte del mundo musulmán. Entre las diversas traducciones al español de la Risala de Al-Qayrawani, quiero destacar la del doctor Jesús Riosalido, y me gustaría leerles un párrafo que figura en la introducción de la obra. Así, el mencionado doctor nos señala literalmente que el derecho islámico no solo es un derecho histórico español que está vigente para buen número de nuestros conciudadanos, sino que este derecho no aparece ni en la Edad Media ni en la realidad de la España de hoy como algo inconexo con las tradiciones jurídicas mediterráneas y romanas. A mi entender, las palabras del doctor Riosalido son un buen ejemplo de cómo tender puentes entre las diferentes culturas. En segundo lugar, es evidente que las órdenes o taricas sufíes han ejercido y ejercen una gran influencia en el Sudán islámico. Entre ellas destaca por su importancia la tarika Qadiriyya. Santas familias sudanesas como los araquillín o muchos musulmanes sudaneses siguen actualmente dicha tarika o sus ramificaciones. El sufismo, como es bien conocido, es una corriente de pensamiento islámico que, a mi entender, destaca por su tolerancia y pacifismo. El gran maestro, Al-Ghazali, logró reconciliar la teología islámica con el sufismo, pero el gran artífice de la mística sufí fue un hispanoárabe conocido como Muhyiddin ibn al-Arabi. Nacido en Murcia a mediados del siglo XII, fue su padre quien le introdujo en el sufismo, conocido en dicho mundo como As-Shaykh al-Akbar, el shaykh o jeque más grande. Ibn al-Arabi falleció en Damasco. Probablemente en Sudán, como en otros países musulmanes, a Ibn al-Arabi se le otorga un origen sirio, y así lo he podido constatar en algunos lugares. No obstante, ello no es de extrañar, pues su gran figura es desconocida por la mayoría de españoles. Sería una labor muy positiva que desde centros culturales o universidades se divulgara la españolidad y el arabismo de un gran maestro sufí que tuvo una notable influencia en la posterior mística cristiana de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz. Por último, a pocos kilómetros de Jartum, en el margen derecho del Nilo, se encuentra un poblado cuyo nombre es Wad Hasuna. Dicho poblado fue fundado en el siglo XVII en pleno apogeo del sultanato Funch de Sinar. Su fundador, Shaykh Hassan Wad Hasuna ibn al-Hajj Musa, fue protegido por Bedi II, sultán Funch cuyo reinado destacó por la paz y la enseñanza religiosa. Hay que señalar, tal como lo indica el Kitab al-Tabakat del sudanés Mohammed al-Nur ibn Daif Allah, que aparte de sus dotes espirituales, Shaykh Hassan Wad Hasuna fue muy poderoso, manteniendo un ejército propio. El célebre personaje es considerado como el antepasado epónimo de los Hasunab, actualmente asentados sobre todo en la zona de Wad Hasuna, donde se encuentra su venerada Gubba o tumba. Shaykh Hassan nació en Sudán a finales del siglo XVI, pero se ha señalado que su familia era magrebí, probablemente según algunos autores de Túnez, y así me lo indicaron cuando visité su Gubba. Sin embargo, si nos remontamos a su abuelo, al-Hajj Musa, o tal vez a su bisabuelo, especialistas en el Islam africano de la talla de John Spencer Trimingham o una comunicación personal del eminente profesor Yusuf Fadel Hassan, no dudan en asignar a su familia un origen andalusí. Ello no es de extrañar si tenemos en cuenta que a medida que el avance de la España cristiana fue progresando sobre la España musulmana, fueron muchas las familias españolas que emigraron al norte de África. Basta con citar la familia sevillana de una gran figura del siglo XIV, la de Ibn Khaldun, máximo historiador árabe. Dadas las fechas, pongo por hipótesis que el abuelo o tal vez el bisabuelo
de Sheikh Hassan Wad Hasuna abandonó al-Ándalus tras la caída de Granada un 2 de enero de 1492. Propiciar desde alguna universidad, bien sea española o sudanesa, o desde esta Casa Árabe, una investigación para esclarecer el origen familiar del mencionado personaje sería tender un gran puente cultural entre España y Sudán. Finalmente, quisiera añadir que estando un día en Jartum, quise acercarme a su universidad y finalizo leyéndoles un pequeño párrafo de mi libro El Nilo Azul. Entré en lo que hoy es la Universidad de Jartum mientras una multitud de alumnos se desplazaba de un lugar a otro. Los había sentados en grupo, bajo generosas sombras. Los estuve observando e incluso conversé con algunos de ellos, llevándome una grata impresión. Sin duda alguna, mi máxima satisfacción fue ver a muchas universitarias con tops de tela vaquera, libros bajo el brazo y pañuelos en la cabeza. Escuchaban música, tanto árabe como occidental. Sentado en un banco de piedra, quise imaginar un mundo caminando en paz y en respeto bajo el arco iris de sus civilizaciones. Muchas gracias. Thank you. Shukran. Muchas gracias, Javier. Le corresponde el turno ahora a Rashid Diab. Rashid Diab es un importantísimo artista sudanés. Él nació en Wad el Medani en el año 57, se licenció en Bellas Artes en Jartum y a partir de aquí viene su enorme vinculación con nuestro país, puesto que después de licenciarse en Bellas Artes allí en Jartum, llegó a España, donde consiguió hacer su doctorado y digamos, desarrolló un periodo de investigación a cargo del Ministerio Sudanés de Educación Superior, continuando su vinculación con la universidad en España. Como decía, es uno de los artistas más prolíficos del panorama artístico africano contemporáneo y ha realizado numerosas exposiciones por todo el mundo. Además de su importantísima labor artística, que le ha hecho merecedor de muchos premios, actualmente dirige uno de los centros culturales más importantes de Sudán, el Dara Gallery, que se sitúa en Jartum. Y esa es una de las razones también por las que está aquí en esta mesa, porque nos va a ayudar desde su posición de gestor cultural, desde su posición de persona que está, digamos, a caballo entre España y Sudán y gran conocedor del ámbito artístico, a hilvanar un poco las posibilidades de esta cooperación que estamos tratando de explorar. Y bueno, por supuesto, me imagino que ustedes habrán podido ya visitar, y si no, les invitamos a que lo hagan, la exposición que tenemos en la sala contigua, que es una exposición que se incluye dentro del programa de estas jornadas de Sudán y que estará visitable hasta el día 13 de junio, en la que hemos reunido la obra de 4 artistas y uno de ellos es Rashid Diab. Así que, sin más, Rashid. Muchas gracias, Nuria. Antes de hablar de la situación de la cultura y la identidad cultural sudanesa, me gustaría dar las gracias a Nuria precisamente por lo que esfuerzo que ha hecho para que haya estas jornadas, se creen o se hacen estas jornadas de esta manera, de esta forma tan perfecta, con todos los problemas que ha tenido con las delegaciones de Sudán. Bueno, ella me aguanta mucho y también quiero dar las gracias a la embajadora Aida por su paciencia también de llevar ese trabajo es el primer trabajo que, digamos, cubre muchas áreas como la cultura y la economía y todo esto. Es muy interesante que sea en su etapa o su estancia en Madrid que ha creado este contacto tan importante con España, algo que llevamos mucho tiempo esperando y pensando que debería ocurrir, porque España como país tiene mucho común con Sudán en muchas cosas que voy a ir explicando, lo que crea una base muy importante para una relación cultural, económica y todo tipo de relaciones en el futuro. Cuando se habla de la identidad cultural, realmente se habla de la esencia nacional. Se habla de un pueblo, no es como se habla de una persona. Porque si hablo yo como Rashid Diab, pintor, yo soy una síntesis de lo que es la cultura sudanesa, porque yo soy productor de cultura sudanesa. Soy pintor,
soy artista y soy filósofo, que he estudiado filosofía en España y sobre el arte. Entonces tengo muchas cosas, en realidad, sí, paralelamente que pueden ir con lo que es la influencia de la identidad, cómo se ha creado la identidad sudanesa. O sea, realmente está ya concluida o todavía hay que esperar hasta que podamos ver un resultado de las influencias externas sobre la cultura sudanesa o internas. Hay tres influencias importantísimas sobre la influencia sudanesa. Primero es las civilizaciones antiguas de Sudán. Sudán es un país con mucha historia, como se ha hablado el doctor Kaysar y la otra gente, y tiene culturas arraigadas dentro del país desde hace montones de años, todavía se notan y se ven en la carácter sudanés. Hay otra influencia muy importante que ha sido una muy arrastradora, es la islámica, la cultura islámica que viene con la religión y con los árabes y el idioma. Son dos factores muy importantes que influyen muchísimo sobre el carácter del sudanés, porque el idioma es el medio para explicar, para comunicarse con el otro. O sea, el idioma ha traído también el interés en la poesía, el concepto del beduinismo, o la idea de que en Sudán su valor, la poesía como un arte fundamental en la vida, supera a los otros artes, como el arte visual. Eso es una influencia directa de la vida beduina que venía con el concepto, pero no con el Islam. El Islam venía con una civilización que tiene sus génesis, sus formas de arte, abstracto, lo que sea, pero no como el concepto de la poesía como arte fundamental para la vida. Esas influencias, más otras influencias de la arte, de la cultura africana, que precisamente se notaba en el ritmo, más en la forma, el color. El ritmo africano es el ritmo realmente que domina la mente sudanesa, el baile y todos los afectos artísticos. Y todo eso mezclado con una influencia occidental sobre la educación del arte desde los finales de los años 50 hasta ahora, hablamos de la época moderna, de antes con el colonialismo del país. O sea, que son muchas influencias sobre un espacio que niega prácticamente todo lo extranjero, no por negar el hecho de no aceptar las otras culturas, niega cambiarse por dentro. No quiere los sudaneses cambiar sus formas de ser. Estas influencias antiguas que se han creado costumbres y hábitos sudaneses, se siente el sudanés muy orgulloso de ellas, aunque son resultado de muchas, como dije, muchas diferentes direcciones de historias que han creado este cuerpo que se llama algunas veces la sudanovía, o sudanismo, o sudanesa, no sé en español cómo se dice. Es sudanismo, es un movimiento de un señor, el doctor Ahmad Taib al-Abdin, que por un momento los sudaneses se ven en ella un reflejo directo de lo que realmente es Sudán, o cómo puede ser Sudán, o cómo es Sudán, porque no es una teoría que identifica Sudán, es una teoría que da señales de una vida sudanesa creada por todas esas influencias. Eso se ve en la vida de la gente, en sus rasgos, en todo lo que es tangible en su vida. O sea, es una curiosidad de fenómeno sudanés. No es una realidad de qué es el sudanés, porque realmente Sudán es un país que antiguamente se extiende desde el Mar Rojo hasta el Océano Índico. Todo eso es Sudán. El nombre de Sudán venía del negro,
color negro, aswad, árabe, en lengua árabe. Y también venía de los tiempos griegos de las caras quemadas, ashab al-wujuh al-mahruqa. Entonces, yo quiero llevaros como artista a ver desde dentro de un pensamiento, una forma de ver al mundo, al que crea a la persona o la forma o la formación de una civilización, digamos, que es, como sabemos perfectamente que la civilización es la parte material de la cultura. Cuando se unen muchas culturas y se crean un eje fuerte, se crea una civilización. O sea, la definición de la civilización es la parte material de la cultura, del hecho, el hábito o el ser humano que crea esto. Entonces, se crea a través de una idea o se crea a través de una guerra, pero al final es una forma clara de una cultura, se ve en la historia o en la civilización como un hecho claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si hablo de la civilización sudanesa, me cuesta muchísimo pensar que existe, porque ahora mismo no tenemos civilización sudanesa, tenemos muchas culturas que están luchando como en su diversidad y en sus diferencias para crear este espacio y dominar el espacio que tienen, y entre ellos para crear lo que se llama la civilización sudanesa. La historia no permite que la gente piensa y no actúa sobre lo que ellos quieren. Si todo el mundo puede pensar o lo que sueña sin crear las bases importantes para formar una civilización, nunca puede haber una historia, una civilización en todas las épocas de la historia. Entonces ahora nosotros estamos en un momento que seguimos buscando nuestra identidad cultural a través de estudios y de manifestaciones intelectuales, y estamos limpiando realmente muchos conceptos que han obstaculado o no han dejado ver realmente lo que son nosotros. Nosotros no somos diferentes a otros pueblos, pero sí tenemos algo que nos hace diferentes. Al que vive en Sudán, que visita Sudán, se nota enseguida que hay algo raro ahí, que hay en el mundo, hay en el ambiente algo que no es como otros países. No por sentir orgulloso de eso, pero porque hay realmente génesis de vida cultural que pueden crear una civilización muy importante, pero os puedo hablar de los dos problemas que pueden no efectuar este sueño del ser sudanés. Primero, los problemas interiores del país, entre los intelectuales que han sido, yo creo, no han sido liares en cierto tiempo porque han sido influidos muchísimo por ideologías extranjeras, digamos, marxismo, todo tipo de ideologías que no eran parte del funcionamiento de la sociedad, lo que él quiere, la sociedad quiere. Segundo, es el problema político que afecta directamente la evolución natural de la formación del carácter sudanés. Una decisión inesperada, política, puede cambiar trabajos de muchos siglos de convivencia de muchas tribus en el país. Por razones de poder, por razones de riqueza, por estar en el poder, lo que sea. El caso es que esas decisiones políticas no dejan que siga el proceso natural de la formación del carácter, de la identidad o de la forma que es los sudaneses mentalmente piensan y realmente no actúan hacia ello. En relación con lo que es la identidad al ser sudanés con el mundo, también tiene su punto muy importante, porque a través de eso se puede crear o esperar o intentar cooperar con el mundo. Nosotros no podemos cooperar, como hablábamos antes, con un país que no puedo entrar, no tengo acceso. Un país, Europa, es muy difícil ahora para un ciudadano español, sudanés o africano en general, para entrar. Hay barreras
políticas de visados, lo que sea. Eso a nivel individuo. Pero si hablamos de cooperación entre pueblos, entre estados, es distinto hablar de cooperación entre artistas. El artista en nuestro mundo africano en general, o Sudán precisamente, está muy castigado por las grandes potencias. Porque la potencia que tiene la cultura sudanesa, el que ha creado el artista sudanés, yo no puedo hablar de ella en 2 minutos aquí. O sea, es un mundo muy fascinante, muy importante, muy rico, o sea, que es una cosa que yo no puedo, o sea, tiene que ser otra jornada sobre la riqueza y la potencia de Sudán. Entonces sería justo de explicar de eso. Pero ahora estoy hablando del efecto de esta influencia o de la falta de aprecio que tiene esa potencia artística, no solo en Sudán, sino en todo el mundo que no sea, digamos, avanzado, primer mundo, como se llama. Porque el mundo funciona en forma de circuitos. Hay los americanos, los europeos, y luego los asiáticos, luego los africanos. Son círculos que no entrará. La pintura africana en general o el arte de música y tal. Sí se puede influir sobre la cultura occidental y muchos artistas pueden estar influidos por Picasso como con el arte africano, Matisse, bueno, los orientalistas, todo esto. Pero sin mencionar al autor, porque el autor es sudanés, no tiene importancia, porque su país políticamente no tiene importancia. Entonces la política y la cooperación internacional van juntos para crear un mundo, a veces le llaman un orden, al orden mundial, de, no sé, económico, pero ese es un orden humano, contra los derechos del artista o del arte o de la cultura. Así que si queremos crear una cooperación real entre España, por ejemplo, y Sudán, yo creo que tenemos muchos puntos en común. Podemos trabajar en 3 niveles. Primer nivel, a nivel de artista a artista. Lo llamo talleres de arte. Eso se hace fácilmente sin ningún acuerdo, sin ningún convenio, sin nada entre países. Ese convenio es traer, explicar y buscar. Al principio, crear un focus de interés entre los 2 países en distintas áreas, con distintos artistas que pueden ir y venir y hablar perfectamente del país y con un poco de información sobre la cooperación, que es muy sencilla, muy fácil de hacer. Esto depende también de la fuerza diplomática, de los trabajos de la diplomacia entre los 2 países. Se invita a un artista. Ese es un nivel mínimo importante a nivel de que hay que empezar, o sea, hay que buscar vías de trabajo en conjunto, porque si esperamos, bueno, el segundo nivel es que los centros culturales, la Casa Árabe está intentando crear una especie de seminarios, jornadas que abarcan muchas cosas como la economía y todo a la vez, pero esto es peligrosísimo porque sabemos perfectamente que esto puede parar en cualquier momento por razones económicas. La cultura es la primera cosa que se corta, se quita de encima, porque no hay interés realmente en si hay un beneficio económico. Siempre se prefiere más que ese beneficio cultural que no se ve, que no se nota y no afecta y no daña a nadie. Pero si no hay un interés económico, no hay interés cultural. Pero yo digo el contrario, si no hay interés cultural, tampoco puede haber un buen interés económico. O sea, que hay que entender perfectamente las cosas como son, porque nosotros como artistas de países o como gente que estamos trabajando en la cultura, sabemos que uno de los problemas que estamos sufriendo son los mismos políticos que saben perfectamente que la cultura es el que les da su valor como políticos. No hay país, la cultura es el valor. Es el ser humano al que lleva y que beneficia de esos resultados de cualquier trabajo de economía. Bueno, ese es el segundo nivel que es importante, a nivel de instituciones, pero hay un nivel que ahora es muy imprescindible para el país, y yo creo que ahora dirijo la palabra directamente a la embajadora, que es muy importante hablar
directamente con la gente que tiene mucho interés o tiene interés y animarles y empujarles que vayan a ver lo que es el estado de la cultura ahora a nivel de infraestructura en Sudán. Es un país que tiene mucha potencia, hablamos, pero no tiene infraestructura como museos, como salas de arte, como tiene, pero los que hay son muy pocas en muy mal estado. Eso es un acuerdo que hay que hacerlo ya con un trabajo buscando la gente que les importa la cultura como un hecho internacional, reservar la ecología, reservar la pintura en Sudán. Nosotros ahora, desde la independencia, ha habido intentos de documentar, coleccionar la pintura sudanesa contemporánea. Y yo vuelvo, ahora termino, vuelvo a decir una cosa que es la imposición o las decisiones políticas que no dejan o no permiten que siga el desarrollo natural de las cosas en países como Sudán. Estos son cambios políticos, cambios de posiciones, de personas que pueden afectar muchísimo a un trabajo que se empezó, por ejemplo, el caso del coleccionismo de la pintura sudanesa de mediados de los años 70. Y si ahora se ha perdido toda la colección, no sabemos dónde está la pintura del arte, de los pilares de la pintura sudanesa, los artistas, no sabemos dónde se ha guardado. Sabemos perfectamente que para hacer un trabajo así, pido perfectamente directamente al pueblo español, y la gente de instituciones de conservación, de restauración, de museos. Lo que necesitamos es la parte técnica que puede ayudar en llevar a cabo un trabajo que se ve o se nota desde la cooperación internacional a nivel de arte. Se puede hablar y hablar porque sobre la potencia, la identidad cultural y la cooperación de España y tal, pero realmente yo no espero mucho. Te digo claramente, mi deber es hablar de ello, decir y comunicar a la gente. Pero sé que no en este momento es uno de los peores momentos de la historia de la apreciación del arte entre las culturas, y cada día se está separando más por razones políticas, de terrorismo, lo que sea, cosas que se crean para ganar o crear más guerras dentro del país y fuera del país, y contra el gobierno, contra las ideas, digamos, del fanatismo y tal. Pero no dejo de hablar de eso, no dejo de insistir que algún día España se dará cuenta que hay un pueblo que se llama Sudán, el pueblo sudanés, que aprecia mucho a los españoles y quiere más cooperación, más vida, más generosidad de las dos partes. Gracias. Gracias, Rashid. Bueno, pues vamos a pasar a la última presentación de la mesa, que le corresponde a Araceli Sánchez Garrido, que está aquí en representación de la ECID, junto con Cristina del Moral, que está sentada entre el público y que, bueno, alguna de las dos tenía que estar en la mesa. Le ha tocado a Araceli, pero estoy segura de que Cristina del Moral, que está en el público, también podrá responder a preguntas si las hay al final o comentarios de ustedes. Bueno, como decía, ambas representan a la sección de cooperación cultural de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. Araceli Sánchez es responsable específicamente del programa de patrimonio histórico. Ella es experta en museología y patrimonio histórico, y hoy nos va a hablar de la labor que desarrolla esta institución, AECID, que cumple 25 años desarrollando o poniendo en marcha proyectos de cooperación al desarrollo y desarrollando importantísimos programas y proyectos en materia de cooperación cultural, en materia de conservación de patrimonio histórico en lugares completamente diversos del planeta. Así que, Araceli, adelante. Muchas gracias. Gracias a la Embajada de Sudán por tener la deferencia de contar con nosotros. Gracias a la Casa Hermana
que es Casa Árabe. Y, como bien ha dicho Nuria, nuestra directora, que le hubiera encantado estar aquí, se encuentra en viaje de trabajo y vamos a tratar de empezar, por lo menos, a mostrar la Estrategia de Cultura y Desarrollo de Cooperación Española, que es una estrategia que, si bien es nueva, sí tiene unos orígenes muy antiguos, porque, como algunos de ustedes sabrán, la cooperación española cumple sus bodas de plata, cumple los 25 años y llevamos muchos años intentando ayudar en otros objetivos que también incluyen la cultura. No la cultura como un gasto, no como un elemento siempre costoso, sino al contrario, la cultura como un elemento generador de riqueza. Para nosotros, en esta estrategia, que no es una estrategia que tenga, como digo, mucho tiempo, pero sí tiene, les digo que es única en todas las agencias de cooperación internacional que existen en el mundo, parte de unos principios internacionales, como es la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, ya en el año 82, que se establece con UNESCO, el informe de la diversidad creativa, importantísima para el tema que acaba de mencionar mi compañero de mesa, sobre la diversidad cultural creativa. Y, desde luego, el definitivo informe del PNUD, que es la Agencia de Cooperación de las Naciones Unidas, en el 2004, sobre la libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Y, por último, las convenciones de UNESCO, siendo la del 2006, la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En estos contextos entendíamos nosotros, como agencia, que atendemos a toda la geografía y a todos los países que están dentro de la ayuda oficial al desarrollo, entendíamos como cultura, más que como civilizaciones, que en este caso se ha tratado, claro, la cultural es la materialidad de la cultura. Y también en el amparo de los derechos humanos, teniendo la cultura un significado fundamental en lo que son los derechos a elegir libremente cómo uno quiere ser y cómo uno se quiere expresar. Y, desde luego, un principio de desarrollo con Amartya Sen, que es entendiendo el desarrollo como un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan todos los individuos y a las que tienen derecho. ¿Por qué se hace esta estrategia? Esta estrategia se debe fundamentalmente a incorporar sectores que son la ayuda de los objetivos del milenio. Perdón, lo siento, es un problema que tengo. Disculpen. Sí, bueno, pues una de las razones sería apoyar uno de los fondos que precisamente propició España y que se acaba de cerrar, que son las ventanas de cultura y desarrollo dentro de la Agencia de Naciones Unidas. Otra de las razones es superar la excesiva retórica que hay sobre las relaciones cultura y desarrollo. Es una retórica muy agotada y había que darle una vuelta dentro de nuestra actividad. Y también colocar una dirección de relaciones culturales y científicas en un medio de cooperación y hacer conjugar la cooperación y la promoción cultural, por razón por la cual se encuentra aquí mi compañera ante el público. También en este contexto había que convencer a la agencia de que la cultura es un sector prioritario. Aquí se está viendo, en la mesa precedente se ha hablado del turismo como una de las grandes alternativas económicas de un país. Se ha basado la primera presentación en la cultura ancestral, en lo que es la cultura de nación, la potencia que presenta, la primera potencia que presenta Sudán es justamente su historia antigua, su profundidad, su riqueza, su cruce, sus monumentos, los distintos grupos que han pasado y que han dejado testimonio, es decir, el peso de la historia. Eso no deja de ser un elemento fundamental y nosotros no manejamos ese concepto de esa manera, pero sí dentro de lo que son los elementos fundamentales del desarrollo humano. Y luego un respeto fundamental y el reconocimiento a la diversidad cultural, que eso sí ha sido siempre, en los últimos planes directores de la agencia, un trabajo transversal. Es decir, todas las actividades que la agencia lleva a cabo en proyectos de cualquier tipo siempre tiene presente la diversidad cultural de donde actúa. Esta estrategia, ¿qué quiere alcanzar? Primero es fomentar las oportunidades y las capacidades de los individuos y de las instituciones que los amparan. Capacidades que tienen que ver con las materialidades y con las inmaterialidades y que tienen que ver como fin último ayudar
a los objetivos del milenio, como decía, que es erradicar o reducir los índices de pobreza que existen en el mundo y que concretamente en algunas partes de África son flagrantes. En este contexto, la cooperación española planteó el fortalecimiento del sector cultural, primero, como un factor de cohesión social. Eso, también como han dicho aquí mis compañeros, se habla de culturas y se habla de civilización. Las culturas a veces se separan, pero en un ejercicio de interés y en un ejercicio de un manejo del factor cultural son elementos de cohesión. Ustedes han hablado de las diferencias que puede haber territoriales. Nosotros en España siempre decimos que la identidad española la constituyen solamente dos cosas. Una es el fútbol y otra es el Corte Inglés. Y eso es lo que realmente nos une a los españoles. El resto, tenemos una España diversa, tenemos una España con distintas opiniones, con distintas miradas, y aquellos que viven en nuestro territorio lo ven en la prensa todos los días. Por tanto, esos ejercicios de cohesión se realizan fundamentalmente, propician la cohesión o, al contrario, interrumpen la cohesión. También, en este sentido, es el desarrollo económico del sector cultural. Apoyando todos los movimientos creativos. Efectivamente, los artistas contribuyen de una manera notable a la industria cultural, que es, a veces, en algunos países, un importante aporte al Producto Interior Bruto. Y podemos citar muchos de ellos. No, España no es el primero, pero sí otros países de la región nuestra, llamémosle Occidente, ¿no? Y, desde luego, vamos a llamarlo así, vamos a ser generosos. Y luego, desde luego, impulsa los derechos individuales y colectivos, porque, de alguna manera, se propician los accesos a las expresiones, los accesos a la creación, a los marcos y, sobre todo, siempre desde un punto y una perspectiva de igualdad. El programa y la estrategia, como primer objetivo, tiene lo que ya también se ha dicho aquí, que es la formación de capital humano para la gestión cultural con énfasis en proyectos de cultura. Esto es fundamental. Si no hay formación, si a los individuos no se les capacita para gestionar el manejo de cualquier actividad, de cualquier sector, el resultado siempre es más débil. Mientras que si nosotros tenemos una buena capacidad, una buena identificación del mapa que queremos crear, lógicamente el objetivo está mucho más claro. Y las acciones, ¿cómo son? Formación en seminarios, cursos, etcétera. Para eso nosotros tenemos un programa, que lo voy a recordar aquí, que es el programa Acerca, y es un programa que forma en todos los sectores que tienen que ver con la cultura y la tecnología. Tiene aspecto de la tecnología, tenemos que reconocer que está mucho menos explotada dentro del programa, pero sí la creatividad cultural en todos los sectores de visuales, de artes escénicas, de patrimonio, etcétera. Otra de las líneas de nuestra actuación es la dimensión política de la cultura como una contribución al desarrollo. ¿Qué es esto? El fortalecimiento institucional. Tenemos que tener gente formada y tenemos que tener instituciones que se alíen con nuestra formación para determinar políticas públicas y políticas culturales. Ese fortalecimiento institucional es fundamental en el sector cultural, en el sector en cualquier otro, en el sector de educación, en el sector del fomento, en el sector de la industria, en fin, de lo que ustedes quieran. Una tercera línea nuestra es la dimensión económica de la cultura, y es tener muy claro que la cultura es un generador de riqueza. Ustedes tienen un país vecino que a lo mejor no les gusta mucho que les hablen de él, pero es Egipto. Y Egipto, lógicamente, recibe una buena parte de sus ingresos justamente por el rubro por el que ingresan los beneficios, y las divisas son justamente por el tema de la cultura y, en este caso, del patrimonio, fundamentalmente, que ustedes comparten, porque acabo de enterarme que que Sudán tiene muchas más pirámides que Egipto, cosa que me parece fantástica y me lo voy a estudiar. Otro elemento importantísimo es la relación de educación y cultura. No son cosas dispares. La cultura la transmiten las madres. Las madres llevan a los hijos a los centros educativos iniciales de enseñanza primaria, y las maestras repiten todo en la historia que tiene que ver con la nación, pero también con la vida cotidiana. Es decir, se transmiten los dos elementos más potentes que van a constituir la identidad de un territorio. Y
En esta línea, la cooperación española en 2009 dio una subvención de Estado a Sudán por 200.000 euros para realización de talleres de teatro, para realización de talleres de fotografía y talleres de intercambio muy interesantes entre jóvenes y estudiantes de secundaria y universitarios, con el afán de establecer diálogos de cohesión y evitar exclusión social, que es uno de los elementos fundamentales que lleva a cabo la cooperación cuando hace este tipo de actividades. La gran línea, y es a la que yo tengo más dedicación, es la dedicada al patrimonio cultural. El patrimonio cultural ya no es solamente son los monumentos, no establecemos jerarquías, o no deberíamos hacerlo, establecer jerarquías en el patrimonio. No hay patrimonio más importante construido, que el patrimonio oral sea inferior porque es mucho más volátil o no tiene lugares comunes aparentemente, sino que estamos trabajando dentro del programa de patrimonio en una línea de patrimonio inmueble que afecta a centros históricos, que afecta a las intervenciones en tejido urbano vulnerable, marginal, etcétera, etcétera. Trabajamos en recuperación de paisajes culturales, es decir, aquellos paisajes que forman parte de la tradición y donde el ser humano ha construido la historia de nación. Trabajamos naturalmente en proteger el patrimonio, formando en la necesidad de establecer inventarios de bienes para evitar el tráfico ilícito, que es una de las grandes lacras que sufre el patrimonio en cualquier lugar del mundo. Y si los objetos no se sabe cuáles son, si no hay unos inventarios, si no hay unas instituciones fortalecidas, ministerios, museos, bibliotecas importantísimas, siempre nos olvidamos de ellas, ese patrimonio documental y bibliográfico que es en lugares donde la escritura, yo he trabajado mucho en América y hay lugares, las culturas son ágrafas, no por eso no tienen historia, pero son ágrafas. El mundo que ustedes pertenecen hay tiene una enorme importancia lo que son el valor documental, la generación de documentos. Se apoya desde el programa de patrimonio y ¿con qué contamos o cuál ha sido nuestro gran aliado en nuestro programa? Las escuelas taller. Educación formal, en algunos casos, educación no formal en oficios tradicionales. Recuperar, incluir a los jóvenes en situación de riesgo, en situación vulnerable, implicarles en un proceso de una política de integración y cohesión para que sean aquellos que se capaciten en oficios tradicionales y que aporten su mano y a la vez reciban un título. Y como digo, es una de las grandes experiencias. Nosotros en América hemos formado a 40.000 jóvenes en escuelas taller que han logrado recuperar su propia ciudad, se han apropiado de la ciudad y han hecho de ella, muchos de ellos se han alejado de los temas de conflictividad urbana que son muy potentes y muy duros en América Latina. Como digo, el patrimonio es una de nuestras grandes estrellas, pero no voy a seguir porque entonces me comería el tiempo. Otra importantísima, que aquí ya se ha iniciado, comunicación y cultura. Eso hay que comunicarlo, que uno tiene que comunicarlo, hay que hacer un buen producto. En ese producto tiene que ser partícipe toda la comunidad, toda la institución. Incluir a los excluidos, porque a veces los excluidos conservan la memoria oral, la historia oral, y en esas historias hay muchas lecciones que aprender, de tal manera que de esta guisa se consiguen lograr muchas actividades. Y, desde luego, incluir o reducir la brecha digital. Esa brecha que en un momento como el de hoy, donde todo está en la red, quien no está en Facebook no es nadie, yo no soy nadie porque no tengo Facebook, ni Twitter, ni nadie, y a veces me cuesta pronunciar esas palabras, pero sí reconozco que y es mal por mi parte porque soy antropóloga, creo que es el lugar, ese es el lugar común de la humanidad. Entonces, la brecha digital es una de las cosas que apoyamos desde nuestro programa de Cultura y Desarrollo. Los TIC tienen que estar presentes, cada vez mayor y cada vez son más baratos. Es un acceso que la luz es cara, pero hay paneles solares o a veces satélites. Quiero decir, hay muchas maneras de reducir la brecha digital de una manera sostenible. Y, desde luego, impulso y reconocimiento a todo. O sea, el estar en un paraguas de UNESCO,
que un país, en el caso de Sudán, no conozco bien si tiene suscritos las convenciones internacionales que protegen el patrimonio, que amparan la diversidad cultural, que reconocen, es decir, no conozco la situación, pero sí es importante contar con esa diversidad cultural y tenerla reconocida internacionalmente, porque de esa manera se puede luchar, porque cuando no está en la comunidad es el lugar para hacer las negociaciones, las reclamaciones, crecer, subir, conseguir ayudas. Eso a mí me parece, o nos ha parecido siempre, y de hecho nosotros lo practicamos, muy, muy importante. ¿Cómo llevamos a cabo este programa? Lo llevamos con nuestras oficinas técnicas de cooperación en los terrenos, en los países donde tenemos presencia. A través de los centros culturales, son sobre todo en Iberoamérica, y tenemos 2 en Guinea Ecuatorial. Son centros fundamentales y son ventanas de aire fresco en muchos países. En los centros de formación, ya para distintos niveles, pero sobre todo son centros de formación de alto nivel. Los servicios centrales, AECID Madrid, donde estamos nosotros. Servicios centrales en donde se produce la difusión de nuestras actividades, nuestros boletines, el programa de becas de gestión cultural, que es muy importante. En este momento se está seleccionando a los becarios que van a ir a aprender a dar y a aprender. Es el momento de cruce entre los jóvenes que van a después ocupar puestos seguramente en la administración y van a tener capacidad de decisión. Y naturalmente las embajadas, a través de las consejerías culturales, es proactiva la embajada española en Sudán, en Jartún, y bueno, son esas ventanas que tenemos en todo el mundo. Ventanitas, ventanales, con balcón, sin balcón, pero son los lugares donde tenemos mucha más presencia. ¿Cómo se obtienen nuestros fondos? Antes teníamos más posibilidades, ahora tenemos menos. España es un país que, a pesar de tener un turismo muy importante y un patrimonio importantísimo, necesita otros sectores para remontar la situación, pero no obstante España hace un esfuerzo en este ejercicio de ayuda internacional, porque tenemos, a lo mejor en este momento tenemos unas debilidades económicas, pero sí tenemos una gran experiencia en este tipo de procesos y es lo que siempre estamos poniendo al servicio de la comunidad. Y las ayudas se otorgan en este momento bien por vía organizaciones no gubernamentales, ONGs, vía subvenciones de Estado. Las subvenciones de Estado están en función de los países prioritarios receptores de ayuda internacional, según el CAD. Desde luego, también trabajamos y hemos trabajado en este momento cerradas con todos los fondos multilaterales. Ventana de Cultura y Desarrollo se acaba de cerrar, está en evaluación. Es un fondo español que se abrió en Naciones Unidas. El Fondo Fiduciario de España-UNESCO, las aportaciones nuestras que hacemos, la Organización de Estados Iberoamericanos en la región latina, el Fondo Africano de Patrimonio, importantísimo, y la Secretaría General de Integración, Secretaría General Iberoamericana de Conferencias de Ministros. Estos programas tienen un seguimiento y es importantísimo. ¿Por qué seguimos estos programas? Aparte de intentar medir la eficacia, aparte de intentar recoger los frutos que podamos saber, que veamos cómo va creciendo aquel lugar que va recibiendo cooperación, también se tratan de crear indicadores culturales. Son los más difíciles. No hay indicadores culturales, eso se lo digo yo, que llevamos mucho tiempo practicando, intentando atender. Cuantitativos sí podemos hablar, pero cualitativos no. Es difícil, y yo desde aquí, aquellos que se dedican a la gestión cultural y están en esa parte del mundo, sí les invito a que empiecen, porque son importantísimos a la hora de definir políticas culturales, definir los indicadores culturales de Sudán, intentar definirlos porque eso les ayudará muchísimo a la hora de planificar. Y desde luego estos indicadores, y nos colocan ante unos retos. Y estos retos son la reducción presupuestaria en este escenario de crisis que tiene en este momento nuestro país, pero sí es un reto la mejora de la gestión del conocimiento y las comunicaciones y aprendizajes, y desde luego la generación de otras herramientas que nos van a permitir avanzar, a veces sin ese aporte económico que hemos tenido. Y con esto acabo. Aquí tienen ustedes unas páginas web que dan unos enlaces. Lamento que hablar tan rápido
me tendría que poner como Cicerón un garbanzo debajo de la lengua, pero no acabo de conocer el truco de Cicerón. Muchas gracias y buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Araceli, por tu ponencia también interesantísima. Bueno, se ha hablado de muchísimas cosas desde distintos ángulos, desde distintas posiciones, desde distintos espacios profesionales. Yo creo que hay en realidad dos temas aquí que han sido transversales a las 4 ponencias. Por un lado está la necesidad de poner en valor el propio patrimonio, que es algo que ha estado muy presente en la ponencia de Javier Gozálvez, que se nos quiere marchar ya, por lo que veo, la rodilla. Bueno, sí. No, tranquilo, por favor, como quieras, estás en tu casa. Bueno, como decía, la necesidad de poner en valor el propio patrimonio. En el caso de Sudán, como bien ha recogido Araceli, se trata de un patrimonio absolutamente vinculado a su historia antigua, pero no solamente es cuestión de historia antigua, sino también de actualidad y de la identidad actual sudanesa, que también, como se ha plasmado en estas ponencias, está absolutamente definida por este elemento mestizo de la población sudanesa, lo cual pues lleva a este debate que también ha surgido sobre qué es la cultura, qué es la identidad, qué es la civilización sudanesa, qué son los sudaneses, lo que ha comentado Rashid. Todo esto por un lado, y por otro, bueno, pues toda esta posibilidad de cooperación, toda esta posibilidad de trabajar conjuntamente, de aprender los unos de los otros, no solamente de un lado, sino de ambos lados. Y es un poco lo que pretendíamos con esta mesa, ¿no? Llegar a esta conclusión. También se han aportado ideas por parte de Rashid de por dónde podrían iniciarse vías de cooperación. Ha lanzado el guante a un intercambio de artistas, de artista a artista. Veo que también en el público aquí hay profesores de universidades, facultades de Bellas Artes, con lo cual ahí queda lanzado el tema. Y otras múltiples posibilidades, también aprovechando la enorme trayectoria y experiencia que la ECIT puede aportar